Egipto fue una civilización que se desarrolló a lo largo del río Nilo, donde pequeñas aldeas se asentaron y comenzaron a practicar la agricultura, la cual resultó ser muy fructífera por la fertilidad de las tierras. Heródoto decía que Egipto era el don del Nilo. Se ha estimado que hacia el tercer milenio antes de Cristo el valle del Nilo producía alimentos el triple de lo necesario para cubrir sus necesidades domésticas y les permitió crecer hasta convertirse en dos grandes reinos conocidos como el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. El rey Menes o Namer los unificó y se convirtió en el primer faraón, dando paso al Egipto antiguo entre los años 6000 al 2000 a.C. Esta civilización no solo debería ser conocida por sus pirámides. Aparte de esto, tuvieron grandes aportes a la ingeniería, arquitectura y agricultura. En este caso nos centraremos en el amplio tipo de columnas que desarrolló a lo largo de su historia, algunas inspiradas en la naturaleza, conocidas como columnas vegetales, ya que representaban las plantas de la región, y otras de forma que representaban a sus dioses. Cabe destacar que para hacer estas columnas y las obras de piedra con todos los detalles que se pueden observar, hubo que tener una capacidad para gestionar y movilizar mucha mano de obra, como nunca antes hasta entonces se había conseguido. Gran parte de la economía estatal se destinaba a las grandes obras de construcciones oficiales, que se dividían en dos tipos de edificios. Como primer tipo tenemos a los edificios utilitarios o profanos, como graneros, fortificaciones y administrativos. Incluso los palacios en los que generalmente su construcción se utilizaba adobe y madera, ya que se consideraban efímeros. En el segundo tipo tenemos a los edificios religiosos, como son los templos a los dioses, las tumbas de los faraones y templos funerarios, los cuales eran construidos con piedra por el simbolismo que relaciona a la misma con la eternidad. Spirit Kostov, profesor de Berkeley, nos explica el significado simbólico del uso de la piedra en las construcciones de las columnas egipcias, templos y tumbas. Dice que la piedra es la parte de la tierra que guarda lo que se pone en ella haciéndolo eterno. La piedra no es un material adecuado para los vivos ni para los humanos. Es un material más oportuno y propio de los dioses y de la eternidad. La roca y la piedra son sumamente adecuadas para la representación del reposo. Las formas arquitectónicas egipcias son abstracciones y geometrizaciones de modelos tomados del mundo inorgánico, como formaciones rocosas y megalitos, y también como esterilizaciones vegetales, tomadas como modelos del papiro, el loto y la palma. Estas se combinan formando una dualidad tectónica orgánica. Gracias a todos estos tipos de factores, tanto técnicos como simbólicos y políticos, a lo largo de la historia egipcia se crearon 5 tipos de columnas que, dependiendo de su forma, se les conoce con los siguientes nombres. Columna papiriforme. Son columnas lobuladas representando un haz de tallos de papiro. Su capital es la flor del mismo y pueden estar abierta o cerrada. El papiro es una planta que crece a las orillas del Nilo, que está construida por un tallo de sección triangular cuyo extremo superior porta hojas dispuestas en estrella, y que los egipcios empleaban para material de escritura, fabricar barcos de juncos, esteras, cuerdas, sandalias y canastas. La palabra papiro está formada por el antiguo término egipcio que significa flor del rey, pues la elaboración era monopolio de la realeza. También es el origen de la palabra papel. El papiro es considerado una planta sagrada asociada a la diosa Sheshat, la diosa de la escritura, la medición y la arquitectura. Era la protectora de los escribas y se le representaba a menudo sosteniendo un papiro y una pluma de escribir. Las columnas campaniformes. La columna es una especie de campana invertida estriada en la parte inferior y sobremontada sobre una especie de cubo. La campana se decoraba con hojas de loto. Las columnas monostilo. Esta se diseñó con una súbita hinchazón en el fuste, con columnas lisas, es decir, no presentaban ninguna lobulación, pero están adornadas con incisiones descriptivas que representaban escenas de la vida cotidiana, mitológica y religiosa. Las columnas lotiforme. Estas representan un ramillete de flores de loto con las corolas cerradas. El loto es una planta acuática de hojas anchas que para los egipcios representaba la pureza, el renacimiento y la regeneración. Las columnas atóricas. En estas columnas el capitel no es otra cosa que una cuádruple faz del dios Hathor, que era asociado con la maternidad, la música y la alegría. El capitel de la columna puede representar la cabeza de Hathor con orejas de vaca y un disco solar entre ellas. La mayoría de las construcciones egipcias donde se emplean las columnas eran los templos dedicados a los dioses egipcios. Tenían una planta en forma rectangular con una entrada monumental llamada pilono, adornada con bajorrelieves o enormes esculturas de los faraones. Sus decoraciones hacían alusión al simbolismo de la representación del horizonte divino que sirve como protección contra las fuerzas del mal. Entrando, llegas a una sala muy grande con cubiertas sostenidas por columnas repletas de leyendas o historias de los dioses y los faraones. Después encontramos otra sala más pequeña llamada sala hipostila, también con columnas. Se le suele dar al intercolumnio central al fin de resaltar
En el espacio lleno de columnas cilíndricas, el eje central que conduce hacia el santuario y finalmente el santuario, donde estaba la imagen del dios del templo. Entre los templos más conocidos donde podemos encontrar este tipo de columnas tenemos al templo funerario de Hatshepsut-Deir, que fue una de las mujeres faraón más importantes y poderosas de Egipto durante 22 años que gobernó. Este templo funerario fue construido en honor a Amun-Ra, el dios del sol. Es considerado uno de los monumentos más incomparables del antiguo Egipto. La sala central del Palacio de Maltaca, conocido originalmente como el Palacio de Deslumbramiento de Atón, que significa todo o completo en egipcio. Se cree que era una deidad solar que representaba el disco solar en el firmamento. Fue la residencia de Amenhotep en la última época de su reinado. El salón de fiestas de Tutmes III, que fue construida para conmemorar la fiesta del Hebset, que simboliza el renacimiento, la renovación de las fuerzas físicas y la energía sobrenatural del faraón. Se traduce como el más glorioso de los monumentos. El conjunto funerario de Zoser es un complejo rodeado por un muro pétreo que albergaba una pirámide, un templo y edificios de carácter simbólico, la mayoría macizos, con un patio para conmemorar el Hebset o jubileo egipcio. El templo de Horus de Erfues es un templo del antiguo Egipto ubicado en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu, dedicada al dios de dioses Horus. El templo de Luxor, ubicado en la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías octava y novena egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos, Amón-Ra. Ra era considerado el dios del cielo, dios del sol y el origen de la vida en la mitología egipcia. Otro tipo de construcción era el pilar Diet, que es una muestra de la importancia de las columnas en la civilización egipcia. Se creía que representaba la columna vertebral del dios Osiris, el dios de la agricultura y la religión. Egipto es una de las más antiguas e interesantes civilizaciones que ha desarrollado la humanidad. Su conocimiento sobre arquitectura e ingeniería son notables hasta el día de hoy, donde se realizan réplicas de sus majestuosos templos y pirámides en todo el mundo.